Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo crear funciones personalizadas en LibreOffice Calc. Para eso vamos a introducirnos en el lenguaje de programación LibreOffice Basic y vamos a conocer los conceptos de macro, bibliotecas y módulos, que es la forma en la que se organizan las macros. Y con estos conceptos claros, veremos cómo definir una función creando varias funciones simples de ejemplo. Comenzamos. Como ya sabes, Calc posee muchas funciones predefinidas para los cálculos más comunes. Están agrupadas por categorías: matemáticas, estadísticas, de fecha y hora, y manejan todo tipo de datos, textos, valores lógicos, números, fechas, etc. Pero hay multitud de cálculos específicos que usamos en el día a día, en nuestra actividad habitual, para los que no existe una función definida. En estos casos podemos crear nuestras propias funciones. Para ello, LibreOffice dispone de un lenguaje de programación propio, LibreOffice Basic. Es similar a otros lenguajes basados en Visual Basic y se utiliza para automatizar cálculos, gestionar hojas de cálculo, realizar análisis de datos y, sobre todo, automatizar tareas repetitivas por medio de macros. Una macro es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea concreta. Por ejemplo, una macro puede hacer un cálculo, poner en negrilla el resultado y copiar ese resultado a la celda X de otra hoja. Toda esa secuencia de instrucciones forman una macro. También este lenguaje LibreOffice Basic se utiliza para crear funciones personalizadas, que es el caso que nos interesa en este momento. Como lenguaje de programación que es, si queremos crear macros de cierta complejidad, requiere unos conocimientos mínimos de programación. Pero para crear funciones personalizadas sencillas, es suficiente con tener claros algunos conceptos que vamos a ver en este vídeo. Para acceder a LibreOffice Basic lo hacemos a través del menú Herramientas, Macros. Organizar macros y ahí tenemos disponibles una serie de lenguajes de programación. Seleccionamos Basic. Normalmente se utiliza la palabra macro para referirnos a cualquier código escrito en Basic. Código es ese conjunto de instrucciones. Y aunque las funciones personalizadas no son una macro propiamente dicha, nos vamos a referir a ellas también como macros porque lo que vamos a ver a continuación afecta a cualquier código escrito en Basic. En primer lugar, al acceder nos aparece una ventana donde tenemos que indicar a Calc dónde está el repositorio de macros con el que queremos trabajar. Fíjate en la imagen. Hay 3 contenedores de macros donde las podemos almacenar. El primero que aparece, Mis macros, es donde guardaremos las macros que queremos que queden almacenadas en nuestro equipo, dentro de las carpetas de la aplicación LibreOffice. Las macros guardadas aquí pueden usarse en cualquier archivo de nuestro equipo. El segundo contenedor es Macros de LibreOffice. Estas son las macros de la suite LibreOffice, de todas las aplicaciones, Calc, Writer, Base, etc. Y por último, el tercer contenedor es el propio archivo de hoja de cálculo. Si guardamos una macro en el propio archivo de hoja de cálculo, esa macro o función personalizada que hayamos creado solamente va a poder usarse en ese archivo de hoja de cálculo. Si la guardamos en el repositorio de Mis macros, en cambio, al estar en el equipo, podrá usarse en cualquier hoja de cálculo del equipo. Entonces, ¿es mejor guardarla siempre en el repositorio de Mis macros para tenerla siempre disponible en cualquier archivo? Pues depende del caso. Si por ejemplo quieres compartir ese archivo con otra persona y en ese archivo estás haciendo uso de una macro que no incorporas en el propio archivo, cuando esa persona abra el archivo y necesite ejecutar la macro o la función que tú has creado, no le va a funcionar, porque no va incorporada en el archivo. Ahora que hablo de compartir archivos de hoja de cálculo con terceros usuarios, es muy importante tener en cuenta que solamente debemos permitir que se ejecuten macros de archivos cuya procedencia es de total confianza, ya que en las macros se incluyen con frecuencia virus y otras amenazas de seguridad para nuestro equipo. Dentro de cada contenedor, las macros se guardan en bibliotecas. La biblioteca estándar siempre se crea automáticamente en cada contenedor, y dentro de cada biblioteca se organizan en módulos. Podemos crear distintos módulos para cada tipo de macro, o podemos incluirlas todas en el mismo módulo. Aquí puedes ver que la biblioteca estándar se compone de los módulos cálculos y realces, y dentro de cada módulo están guardadas las macros correspondientes. Por ejemplo, en el módulo realces están las macros main, combinar y fondo y rango rojo. Si estamos empezando a trabajar con macros no es necesario que creemos varios módulos ni bibliotecas. Simplemente podemos guardar todo en un mismo módulo de la biblioteca estándar. Voy a crear ahora una función nueva en mi hoja de cálculo, que todavía no tiene nombre. Aparece ahí como sin título 1. Fíjate que si pulso el botón más, no hay ninguna biblioteca ni módulo para guardar las macros. Pulso el botón nuevo y Calc me pide un nombre para el módulo. Voy a poner áreas, sin acento porque no está permitido, y se ha creado la biblioteca estándar con el módulo áreas. Esta pantalla que vemos ahora es la pantalla de LibreOffice Basic, el lenguaje de programación. En la zona central, la zona de código,
es donde se escriben las instrucciones que forman el código. Si accedemos a uno de los módulos que ya tengo en mi equipo, podemos ver las macros que almacena. Aquí hay una serie de instrucciones que se han guardado con un nombre. Son macros que realizan unas tareas determinadas y que he creado simplemente guardando una repetición de órdenes que he realizado en la hoja. Aplicar un formato, hacer un cálculo, etc. En este caso no he escrito este código manualmente, que como ves requiere de conocimientos más avanzados. Volvemos a nuestro módulo Áreas y vemos que en la parte central de la pantalla, en la zona de código, se han creado varias líneas. La primera línea es un comentario. Los comentarios comienzan por la palabra rem y lo que se incluye a continuación simplemente es un comentario para el programador, donde puede dejar pistas sobre lo que está haciendo la macro. Cualquier texto que introduzca después de la palabra rem o de la comilla simple se interpreta como un comentario. Luego vemos dos líneas, una comienza con sub main y la otra termina con end sub. Son los comandos sub y end sub que marcan el inicio y el fin de una subrutina de nombre main. Es donde introduciríamos el código de una macro, si fuésemos a crear ahora mismo una macro. Como no vamos a hacer una macro, sino una función, voy a eliminar estas dos líneas y comenzar a definir la función. En el cuadro que te aparece en pantalla, en la parte de la izquierda ves la sintaxis general de una función. Se compone del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos separados por punto y coma. En la parte de la derecha se muestra cómo se define la función en BASIC. Se comienza por el comando function, seguido del nombre de la función, y los argumentos entre paréntesis, pero en este caso separados por coma. Ojo, no por punto y coma, por coma. Hay que ser escrupulosos con los argumentos que se utilizan. Si la función se define con dos argumentos, en el momento de que la invoquemos en la hoja, tendremos que proporcionarle dos argumentos. Si la definimos con tres, tenemos que proporcionarle tres, etc. En BASIC asignamos nosotros los nombres a los argumentos. Debemos usar un nombre significativo para que nos sea más fácil saber qué dato está almacenando. A continuación se realizan los cálculos que sean necesarios y antes de terminar le damos un valor a la función usando su nombre. Es decir, usamos la palabra que le hemos dado a la función con el símbolo igual. Y por último terminamos la definición con el comando endFunction. Hay unas normas para asignar nombres que las puedes ver resumidas en pantalla. En el ejemplo que ves ahí definimos una función a la que llamamos circunferencia y le decimos que le va a llegar, por así decirlo, un argumento al que nos vamos a referir como radio. A continuación le indicamos que el valor de la circunferencia, el resultado que va a dar, se calcula elevando al cuadrado el valor almacenado como radio y multiplicándolo por 3,1416, que es el valor de pi. Fíjate que aquí usamos el punto como separador decimal, ya que aquí no aplica la configuración regional, como en la hoja. Por último, terminamos la definición con endFunction. Con esto le decimos a BASIC que aquí se termina la función. Esa indentación o sangría que he usado en la línea número 6, que consiste en desplazar el contenido de la función hacia la derecha, se usa en programación para que sea más fácil encontrar el inicio y el final de una macro o una función. No es obligatoria, pero es muy útil sobre todo cuando trabajamos con macros muy extensas. Voy a minimizar BASIC y probamos la función. Le damos el argumento 5 y ya ha realizado el cálculo. Puedo probar de nuevo con otro dato y ahí está. Voy a volver a BASIC e introducir un comentario aquí para aclarar lo que hace la función. En este caso es una función muy sencilla y ya lo estamos viendo, pero en otros casos los comentarios son muy útiles para aclarar el código. Vamos a crear algunas funciones más para seguir practicando. Voy a añadir aquí una nueva función para calcular el área de un rectángulo. Necesitamos dos argumentos, por lo que le voy a dar de nombre rectángulo y los argumentos lado 1 y lado 2. El valor que va a recibir rectángulo es igual a multiplicar lado 1 por lado 2 y finalizamos la función. Minimizo BASIC, voy a probarla y ahí está. Volvemos a BASIC y vamos a crear ahora una función para calcular el área de un cuadrado. Solamente necesito un argumento que es el lado del cuadrado. El cálculo es lado por lado o lado al cuadrado. Finalizo y probamos. Ahí está. Vamos a crear ahora otro módulo para calcular volúmenes. Fíjate que como estoy usando con frecuencia el organizador de macros, he insertado el botón en la barra de herramientas estándar, para no tener que ir al menú continuamente. Vamos a ver cómo lo he hecho. En el menú Herramientas, Personalizar, en la pestaña Barras de herramientas, busco en las órdenes,
Basic. Lo selecciono y con la flecha lo añado al menú estándar, que es el que está seleccionado. Fíjate que ya aparece en la barra de herramientas. Ahí está. Entonces vamos a acceder ahora a Basic a través del botón. Voy a Organizador. Me sitúo sobre la biblioteca estándar de mi archivo y pulso en Nuevo. Le doy el nombre Volumen y ya está creado el módulo. Ahora cierro aquí y en esta ventana voy a editar el módulo Volumen, que ahora mismo está vacío. Elimino estas líneas y voy a definir una función para calcular el volumen de un cilindro. Necesito dos datos, el radio de la circunferencia y la altura. El cálculo es 3, 14, 16, el valor de pi, por radio al cuadrado por altura, pero voy a usar la función circunferencia que he creado antes. La fórmula es igual a circunferencia de radio por altura. Termino la función y la pruebo. Ahí está. Por último voy a crear una función que calcule el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es lado por lado por lado, porque los tres lados son iguales, es decir, lado al cubo. La defino entonces con un único argumento. Hacemos el cálculo, la termino y la pruebo. Ahí está. Antes de terminar vamos a ver un par de detalles del editor de Basic. Estas funciones que hemos hecho son muy sencillas, pero podría ser que nos diesen error en algún momento y no funcionasen bien. Si la función que has definido no te funciona bien, fíjate en los nombres que has empleado, que sean iguales las mayúsculas y las minúsculas y que se ajuste bien a las normas que hemos comentado antes. Si usas un nombre que no se adapte a las normas, vamos a hacer que este empiece por un número, por ejemplo. En el momento de ejecutar la función, Cal va a enviarte a Basic y mostrarte el error. El mensaje de error puede que no sea muy claro, como en este caso. No te está diciendo claramente que el nombre del argumento no es válido. Hay un botón, que es el botón compilar, que lo que hace es analizar si en el código hay algún tipo de error de sintaxis o de asignación de nombres, como en este caso. Voy a eliminar este número, o fíjate si quito el espacio entre end y function, y compilo. Me va a decir que falta la instrucción endFunction para cerrar la función. Ahora podríamos copiar este código a las macros que se almacenan en el equipo, para que estén siempre disponibles estas funciones, y viceversa. Podríamos copiar todas las funciones que tenemos en el equipo a nuestro archivo, si es que queremos compartirlas con alguien más. Podríamos seleccionar aquí las funciones, copiar, situarnos en mis macros, buscar, ojo, un lugar vacío, no dentro de una macro o dentro de otra función, quedaría todo error, y pegar ahí, por ejemplo. Y vuelvo a recordarte que si compartes archivos que tienen macros con otras personas, o si otra persona te lo envía o te lo descargas de algún sitio, hay que tener precaución con las macros asociadas, ya que pueden almacenar virus o malware y causar problemas graves de seguridad. Es muy importante también que conozcas que Calc tiene un apartado para indicar el nivel de seguridad que queremos aplicar a los archivos que se abren. Está en el apartado de herramientas, opciones, seguridad, seguridad de las macros. Si el nivel establecido es bajo, te dejará ejecutar cualquier macro de cualquier archivo, lo cual puede resultar peligroso si recibes archivos de fuentes que no son de confianza. En el nivel medio te pedirá confirmación antes de ejecutar macros de una fuente no fiable. Y en los niveles altos y muy alto solamente se permiten ejecutar macros de orígenes fiables y además firmadas. Los orígenes fiables se indican en este apartado. Aquí podemos tener los certificados correspondientes a esas personas o entidades que han creado el archivo. Y también podemos indicar una ubicación de confianza, que sería una carpeta en mi equipo o en una red privada o corporativa, donde estoy segura que no se guardan archivos que sean potencialmente peligrosos. Para terminar, podemos eliminar una macro en el organizador de macros, desde aquí, en el botón Eliminar. Y también podemos eliminar un módulo en el botón Organizador, localizándolo, seleccionándolo y pulsando el botón Eliminar. Se elimina el módulo y todas las macros que contiene. Y también desde el propio editor entramos con el botón Editar y simplemente borramos teniendo cuidado de borrar justo las instrucciones de la función, ni una más ni una menos. Si ahora quiero usarla en la hoja, pues me da un error porque no encuentro la función asociada. Y hasta aquí el vídeo sobre funciones personalizadas. A partir de ahora, cuando estés realizando cálculos repetitivos,
más o menos complejos, de una forma habitual, recuerda que puedes automatizarlos creando una función al efecto. Puedes descargar el PDF de esta unidad de la plataforma con información más detallada sobre la creación de funciones. Espero que te sirva de ayuda. Y ya que nos hemos acercado al tema de las macros, en la próxima unidad veremos cómo componer macros sencillas sin necesidad de usar LibreOffice Basic, simplemente registrando los pasos que ejecutamos en la hoja. No te la pierdas porque es realmente interesante y te va a permitir ahorrarte mucho tiempo. Muchas gracias por tu interés y atención. Un saludo y hasta pronto.